Lección número 12. Vivir por el Espíritu. Para el 16 de septiembre del 2017. Versículo de memoria. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. En los capítulos anteriores el apóstol Pablo nos ha venido hablando acerca de los maestros judaizantes y sus ideas que apartaban de la libertad en Cristo. Nos mostró que el deseo de los maestros judaizantes era que regresemos de nuevo al primer pacto de la esclavitud, en el cual se intenta guardar la ley de Dios por medio de obras no nacidas del Espíritu, sino más bien nacidas de la carne. El resultado es que los judíos, por hacer esto, llegaron a inventar tradiciones para satisfacer la ley. Estas tradiciones eran frutos del esfuerzo humano, mandamientos y reglas hechas por hombres, para decir que con eso obedecían la ley. Por eso Dios les dijo: vuestro temor para conmigo ha sido enseñado por mandamiento de hombres. Isaías 29:13. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7:9. Este intento siempre ha sido un fracaso, pues Dios ya había demostrado a Israel que querer obedecer los mandamientos de Dios por medio de reglas humanas es imposible, pues el hombre siempre jala para su lado. En Abraham se vio este intento de querer obedecer la ley legalistamente y falló. El legalismo es querer obedecer la ley con nuestro propio criterio, como ya estudiamos, y el resultado es que se comete un error carnal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Aparte de las tradiciones, ellos querían volver a los sacrificios y ceremonias para satisfacer la ley. En un tiempo estas fueron valederas, pues eran un símbolo del Mesías que vendría para rescatar al hombre del pecado. Pero aunque en forma simbólica representaban a Jesús y por la fe se recibía el perdón del pecado, si Cristo no hubiera hecho el sacrificio en la cruz, de nada hubieran servido toda la fe que tuvieran los antiguos en el Mesías. Todos se hubieran perdido, pero Jesús ya había venido, y ahora el rescate estaba hecho, y los que quisieran se podrían acoger a los términos de esta salvación y la alcanzarían. Aquellos que no querían creer en el solo sacrificio de Jesús para esta salvación, sino que querían seguir practicando los sacrificios para su liberación de la culpa, estaban negando el acto de Jesús, y por lo tanto dudando de la plena salvación que Dios estipuló por medio de los profetas. Al hacer estas obras nuevamente, no estaban aceptando el medio provisto por Dios, y ahora el querer cumplir con la ley ritual no les servía para nada, pues ésta se convertía en la realización de sus propias obras, puesto que ya había terminado su función. Para completar el hecho de sus errores, se tomaron de la idea de la circuncisión, declarando que por solo practicarla ya eran el pueblo de Dios y por lo tanto estaban salvados. Hechos capítulo 15 versículo 1. En este texto se dice que los judíos que habían venido de Judea decían a los hermanos: si no os circuncidáis no podéis ser salvos. Pero si querían cumplir con este rito, era necesario que tuvieran que practicar también los sacrificios de animales, practicar en celebrar los días, los meses y los años estipulados por las fiestas y ceremonias antiguas que exigía la ley del primer pacto, para poder satisfacer así los 10 mandamientos. Por eso Pablo les había dicho: y otra vez testifico, que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Hablando así del primer pacto, Gálatas capítulo 5 versículo 3. Porque toda persona que se circuncidaba debía de cumplir con todos los ritos y las ceremonias, pero si esto hacían, de la gracia habían caído, pues Cristo ya no les servía para nada, pues se supone que Cristo ya había cumplido con todas estas observancias. Pero en el segundo pacto, todos podían obedecer por el sacrificio de Cristo. Pero en el segundo pacto todos podían obtener por el sacrificio de Cristo el perdón y la transformación de sus vidas para la obediencia perfecta de la ley de Dios. Cuando los israelitas fallaron en cumplir el primer pacto, Dios renovó el pacto con ellos con mejores promesas de perdón y de la compañía que Él les daría para la santificación. Caminaría con ellos. Así es como caminaba Dios con su pueblo y su pueblo con Él. Por este medio era posible para todos obedecer la ley de Dios. Por eso Dios caminó con ellos diciéndoles qué debían y qué no debían hacer.
A través de los profetas los guió así personalmente. Así se ocupó de ellos. Sus descendientes eran guiados por medio de lo que ellos les contaban, sus padres y los profetas. Hoy también somos guiados igualmente por el Espíritu a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 63. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es como por medio del sacrificio hecho por Jesús, ya no necesitamos de la ley ritual ni la circuncisión. Algo que Dios mismo ha declarado para que no caigamos en el deseo de inventar mandamientos de hombres que nos quieran guiar a su antojo, haciéndonos otra vez esclavos como en el primer pacto de Agar. Los que querían obedecer con este primer pacto se convertían en esclavos del error y del pecado, porque en este primer pacto se tenía que obedecer la ley de Dios, pero no con las enseñanzas divinas ni con la ayuda del poder del perdón, sino más bien sacando las enseñanzas de uno mismo, a las cuales se les conoció como tradiciones, y buscando el perdón a través de los ritos y las ceremonias, tan solo por matar animales sin pensar en el arrepentimiento y la necesidad de la transformación por medio de la palabra de Dios. Al no poder tener así un Salvador en el primer pacto, ellos seguían en pecado. Dios no quería que ellos practicaran el primer pacto, sino el segundo. El primer pacto solo fue el medio para poder despertar en ellos la necesidad del segundo. Esta verdad parecía no entenderse, sino hasta que Jesucristo llegó, y aún podríamos decir hasta nuestros días, porque muchos que conocen la ley de Dios intentan querer guardarla al estilo del primer pacto, y no entienden que en el segundo pacto ya están libertados por Jesús, como para poder obedecer la ley de Dios con la ayuda del perdón y la santificación hecha por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pero lo sorprendente es que los gálatas no habían dejado de creer que Jesús era el Cristo, y sin embargo a la vez querían practicar el judaísmo. Pero querer hacer esto era imposible, no se podían conciliar las dos cosas. Es imposible conciliar el judaísmo con el cristianismo. No puede ser posible. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque uno es anterior al otro. Si los dos fueran juntos, entonces podríamos conciliarlos. El judaísmo era el rudimento o comienzo de la doctrina, es decir, las bases para los iniciados, mientras que el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo en la realidad. Por lo tanto, querer practicar el judaísmo sería retroceder a aquello que fue solo el inicio. Cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que ya soy hombre pienso como hombre, dice el apóstol Pablo. De tal manera que entonces no puede conciliarse el uno con el otro, no porque en realidad el primer pacto no sea la misma ley, sino por el hecho de que es imposible que el hombre pueda llegar a cumplirla si no acepta primero cómo tener que hacerlo, y esto se hace por medio del segundo pacto, que incluye al Espíritu. El uno tenía que dejar paso al otro para que las ideas del judaísmo prevalecieran en la realidad que era Cristo. El judaísmo solo podía tener vida en Jesucristo, pero al rechazar a Jesucristo el judaísmo ya no tiene ningún valor, porque el judaísmo solo apuntaba a la llegada de este Mesías. Al rechazar al Mesías, ¿qué valor podría tener todo el testamento? Ninguno, porque se estaba rechazando al dueño del testamento. Pero el rechazo a Cristo entonces echó abajo todo el propósito de la existencia del judaísmo. Pero ahora el asunto se hacía peligroso para el cristianismo al mezclar las dos cosas. Creer en Jesús como persona, pero no creer en el cumplimiento de las profecías que lo señalaban a él, indicando que la ley del primer pacto se había terminado para que comenzara el nuevo pacto en Jesucristo, llevaría pronto a no obedecer la ley de Dios. Así Satanás lograba hacer perder a estos primeros cristianos. Es peligroso creer en Cristo y no aceptar las profecías que indican de qué manera debemos aceptarlo. Es peligroso creer en Cristo y no querer obedecer la ley de Dios. Esta creencia llega a hacer pensar al hombre que está salvado por Jesús y que la obediencia a la ley no tiene nada que ver con la salvación. Pero si el hombre está salvado, ya no necesita que Dios lo guíe más. El hombre entonces se hace salvador de sí mismo. Caeríamos en el panteísmo. Los mandamientos de Dios ya no serían más su guía, sino más bien su propio ideal de lo bueno y de lo malo. Vería la ley como mala, y a sus ideales, a su propia filosofía y a su forma de querer encontrar a Dios, la vería como buena. Entonces caeríamos en las ideas filosóficas de los panteístas antiguos, de esos grandes filósofos llamados así.
y esto formaría su conducta, una conducta que no lograría satisfacer las demandas de la ley de Dios. Los Gálatas habían caído en este error, creían en Jesús pero declaraban que ya estaban salvados por la circuncisión y la ley de Dios quedaba anulada. Porque ni los que se circuncidan guardan la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:13. Esto les declaró a todos los de Galacia. El hombre siempre quiere aceptar a Dios y a Jesucristo como él cree conveniente y no como lo indican la voz de los profetas. Siempre el hombre dice, ¿y qué tal si se está interpretando mal? ¿O qué tal si no es la verdad? Sabe que es la verdad, pero no le conviene cumplirla. Así Pablo rompió esta tendencia cuando les dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, han sido llamados a aceptar a Cristo para el perdón de vuestros pecados para obedecer la ley, pero que esta forma de daros libertad no sea para aprovecharos de la desobediencia a la ley. Porque muchos bajo esta libertad ponen el pretexto de que ya no necesitan obedecer la ley y que son solo salvos por gracia y le ponen fin a la discusión declarando que a Dios no le importan nuestras obras y que solo ve lo que su Hijo hizo por nosotros. Eso es aprovecharse de la libertad para seguir transgrediendo la ley de Dios, tal como dijo Pablo, solamente hermanos, que a libertad habéis sido llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Utilizar la libertad como ocasión para la carne es querer volver nuevamente al primer pacto donde se sirve con la carne. Y esto nos lleva al día domingo, andar en el Espíritu. ¿Cómo tenemos que andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu en la Biblia significa caminar con Dios. Este caminar no es físico sino espiritual totalmente. Dice el salmista David, por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Salmo 119, versículo 32. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. De Enoc se dijo en el Antiguo Testamento, caminó con Dios Enoc. Génesis 5, 22. Y Pablo dice que Enoc caminó por fe con Dios. Libro de Hebreos, capítulo 11. De manera que la forma en que se da el término de caminar en la Biblia es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está presentando que Enoc caminó con Dios por medio de la fe. Y a través de los salmos se dice que caminar con Dios significa andar en sus mandamientos. De manera que entonces todos aquellos que vivieron por la fe andaron en los mandamientos de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. De tal manera que entonces en ningún momento el caminar con Dios es algo distinto en el Nuevo Testamento a lo que dice el Antiguo Testamento. Hay algunos que dicen que las ideas paulinas del Nuevo Testamento difieren mucho de las del Antiguo Testamento y que ciertos términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento ya no se utilizan en el Nuevo Testamento. Esto declaran los falsos maestros de este tiempo, tratando de llevar así a la confusión a muchos de los cristianos. Pero esto es una falsedad, como se puede ver, porque Enoc caminó con Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Nos dice sobre esto el espíritu de profecía lo siguiente: el andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no están de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3. Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Patriarcas y Profetas, página 64 hasta la 68. Jesús, cuando vino al mundo, obedeció los mandamientos de su Padre. San Juan capítulo 15, versículo 10, con perfección. Y por tanto el seguir su ejemplo es seguir al que es el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo 14, versículo 6. De esta manera Jesucristo, al haber obedecido los mandamientos de su Padre, ahora es el camino para nosotros. Y cuando nosotros caminamos en sus mandamientos, entonces estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En una ocasión, cuando Satanás tentó a Jesucristo, no quiso mencionar los caminos de Dios. Le dijo así: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. San Mateo capítulo 4, versículo 6. Aquí Satanás presentó tres cosas: la parte misericordiosa de Dios, la protección de los ángeles, que eran enviados para proteger a los hijos de Dios,
para que los lleven en sus manos y sus pies no tropiecen en la piedra. Pero el texto original nos dice más que eso. Satanás había obviado una parte. Dice el texto, Salmo 91, 11 y 12, a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos, y te alzarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Así el gran engañador había obviado las palabras que te guarden en todos tus caminos. ¿Acaso se había olvidado? Jamás. Esta parte la había obviado por una sola razón. Los caminos son los mandamientos de Dios, y Dios promete la protección de sus ángeles si andamos en sus caminos. De manera que entonces, con esto se estaba enseñando a Jesús a ser temerario. Las religiones modernas siguen presentando lo mismo. Presentan las promesas hermosas del Evangelio, pero no dan las condiciones para poder obtenerlas, el guardar los mandamientos de Dios. Así el archiengañador utiliza la misma trampa hasta el día de hoy. Quiere cambiar el sentido de las palabras y darle su propio significado. Pero los que estudian la palabra de Dios descubrirán que ésta nunca cambia, porque el texto bíblico dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Jesús dice por su parte, mis palabras jamás pasarán. San Mateo 24:35. Así es como se demuestra que la palabra de Dios es imposible de que tenga que ser distinta en el Nuevo Testamento y contraria a la del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas habló acerca de Jesús. Nada cambió, de lo contrario no se entendería jamás el Nuevo Testamento. Dice el apóstol inspirado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La obediencia a la ley del primer pacto fue un fracaso, pero la obediencia a la ley por medio del segundo pacto fue una victoria lograda por Jesucristo. El obedecer los 10 mandamientos con Jesús sí es posible ahora. Romanos 8:3. Cuando caminamos con el Espíritu estamos en el segundo pacto. El Espíritu es la palabra de Dios. San Juan 6:63 Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que cualquiera que busque hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, logrará obedecer la ley de Dios y ser salvo. Santiago el apóstol dice que la palabra injertada puede salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1 versículo 21. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, dice el profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 27. Así que andar en el espíritu es andar en el segundo pacto en la libertad. Por medio de la palabra podemos entonces ahora cumplir los mandamientos de Dios. Así ya no se van a satisfacer los deseos de la carne, sino que al contrario, será contrarrestada la carne. El hecho de que se vean errores en el cristiano no prueba que la ley de Dios no esté siendo obedecida. El cristiano está aprendiendo a vencer sus pecados, ha renunciado a ellos y obtendrá la victoria si lucha legítimamente hasta vencer. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para que esta lucha pueda ser real y victoriosa. Así finalmente el cristiano puede llegar a cumplir toda la ley y sus imperfecciones pueden ser totalmente extirpadas de su vida por medio de la obra que la palabra del Señor hará para la santificación del hombre. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esto nos lleva al día lunes, el conflicto del cristiano. El apóstol declara a los Gálatas que la obediencia a la ley por medio de la carne no sirve para nada. El querer obedecer con el primer pacto será infructuoso, porque no se alcanzará legalistamente la obediencia, pero con el segundo pacto será seguro lograrlo. Por eso dice en Gálatas capítulo 5 versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, lo que la carne quiere no armoniza con lo que el espíritu dice. De hecho, estos dos, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, se oponen entre sí, como dice el apóstol. Es decir, son opuestos, para que no terminéis haciendo lo que os parezca y no lo que Dios dice. No puede haber conciliación entre la carne y el espíritu. Estos jamás se pueden unir. Debe notarse la diferencia entre ambos. Querer obedecer la ley con el primer pacto sin las enseñanzas del Evangelio o palabra de Dios, Efesios 1:13, es un imposible. Las tradiciones o reglas humanas nunca pueden alcanzar el rastro de Dios,
Porque él dijo: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Esto quiere decir que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. El segundo pacto nunca podrá estar en armonía con el primer pacto en esto, porque se oponen entre sí. Mientras que el primer pacto enseña a obedecer con las propias tradiciones y pensamientos personales y conocimiento y gnosis personal, el segundo pacto enseña a obedecer con los pensamientos, enseñanzas y criterio divino. Así es como entonces el apóstol llega a enseñar que estas dos cosas se oponen entre sí para no hacer lo que queramos, sino para que hagamos lo que dice el segundo pacto, la palabra del Señor. Y esto nos lleva al día martes 12, las obras de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los gustos, sentimientos, quereres, y estos moran en nosotros. El hombre es puros sentimientos. La ley del pecado está escrito en ellos. Nada es bueno sino hinchazón y podrida llaga en el hombre. Isaías capítulo 1, 9 al 11. Por tanto, no podemos confiar en nuestra carne. Debemos hacer de lado los sentimientos y gustos si queremos vencer. Niégate a ti mismo, dice el Señor Jesucristo, San Lucas capítulo 9, versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Haced morir las obras de la carne. Cuando se somete al espíritu, la carne queda derrotada. La guía del conocimiento de los patriarcas y los profetas y los apóstoles y Jesucristo mismo son el espíritu cuando están dentro de nosotros, para que la victoria salga a relucir por fuera. Así entonces, andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne significará andad en el segundo pacto, y los deseos de la carne no serán satisfechos, porque estos están solo relacionados con el primer pacto. Interesante. Así que cuando nos llenamos de la palabra, ya no somos guiados por nuestra carne, somos guiados solo por el espíritu. Así ya no intentaremos guardar el primer pacto creando nuestras propias tradiciones, pensamientos y deseos para querer satisfacer la ley de Dios. Cuando estamos todos en este mismo espíritu de la palabra, es obvio que todos vivimos en la misma fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando se sigue el segundo pacto, la unidad brilla. El primer pacto solo trae desunión, crítica y odio hacia los que quieren obedecer los mandamientos de Dios. Se los tacha de legalistas porque son mejores que los desobedientes que hablan del amor pero no viven del amor. La mente del hombre, dice Pablo, está llena de maldad porque es carnal. Y él hace una lista de estas maldades. Nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, sencillo. El hombre tiene todas estas cosas dentro de sí, su mente está llena de toda esta carnalidad. Así que querer obedecer la ley con toda esta carnalidad adentro, eso es imposible. Se tiene que quitar toda esa carnalidad. Y el apóstol dice, con todos estos deseos, gustos y quereres que tiene el hombre en la carne, es imposible satisfacer la ley de Dios. Lo que se necesita es un cambio interno. Se necesitan nuevos pensamientos, nuevos sentimientos para poder lograr satisfacer la ley de Dios. Por tanto, es necesario que primero los pensamientos deban cambiar y luego recién las acciones cambiarán. Así lo dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él en sus acciones. Una nueva educación es lo que se necesita. Nacer de nuevo, comenzar desde cero otra vez. A eso se le llama volver a nacer. Esto es lo que Jesús pedía constantemente. En cambio, con el segundo pacto todo es posible, porque se nos da la opción de obedecer la ley con nuevos pensamientos y nuevos conocimientos. Todo esto se logra por el segundo pacto. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nótese las palabras que dice Cristo. No puede ver el reino de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. No heredarán el reino de Dios, dice Gálatas 5:23, los que practican tales cosas. De manera que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al nuevo nacimiento, al igual que Jesucristo, que declaraba que para poder empezar nueva vida se necesitaba de la palabra de Dios, vivir de las Escrituras. Así se cumplirían las palabras de Cristo que dijo: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro para que lo de fuera también esté limpio. San Mateo capítulo 23, versículo 25. Fariseo significa cumplidor del primer pacto. Estos creían ser santos ya, por eso la palabra fariseo también se traduce como santo, porque ellos eran santos según su propio criterio y a su manera y según lo que ellos pensaban. Pero Cristo le dijo: creyente del primer pacto, limpia primero lo de adentro. Necesitas tener limpio lo de adentro para que entonces cumplas el pacto de la ley. Esto solo se podía lograr con el segundo pacto. La palabra de Dios está diseñada precisamente para dar ese tipo de pensamientos perfectos. Cada historia y enseñanza tiene por finalidad producir una nueva personalidad a la imagen de su hacedor. Quien viva de toda palabra de este árbol de vida obtendrá la salvación. El orgulloso corazón humano no quiere someterse a la sabiduría infinita y por eso finalmente perecerá. Y esto nos lleva al día miércoles, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contrario a las obras de la carne, se presentan los frutos del Espíritu. Cuando uno se llena de la palabra de Dios, que es espíritu y vida, los frutos no se dejan esperar. Porque cada historia de la Biblia está llena de ejemplos de amor de Dios y misericordia. En cada acción de los patriarcas y profetas y apóstoles y el mismo Jesús podemos distinguir las obras de amor y las que no lo fueron. De ellas nos llenamos y gracias a esto llegamos a obtener la diferencia entre el bien y el mal y podemos llenarnos del carácter de Dios. Y el resultado será que saldrán las obras perfectas de Dios, es decir, el cumplimiento de la ley, porque todas estas cosas escritas en la Biblia armonizan con la ley de los 10 mandamientos. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol, porque todo lo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como lo hemos visto en temas anteriores, está en la palabra de Dios. El amor es estar llenos de la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Estas palabras os he hablado para que mi gozo sea cumplido en vosotros, así que las palabras traen el gozo de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la paciencia está en la palabra de Dios, y así cada una de estas virtudes están en la palabra de Dios, y el que se llena de la palabra de Dios habrá empezado esta nueva vida. Se habrá cumplido las palabras de Cristo. Limpia primero lo de adentro para que lo de afuera esté limpio. Mateo 23, 25. Y esto nos lleva al día jueves, el camino a la victoria. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La victoria del cristiano está en estos versículos. Crucificar la carne significa no vivir más para la carne, es decir, no vivir más para el primer pacto. El primer pacto vive de la carne porque para cumplirlo es necesario tener que sacar del interior de nosotros la sabiduría, la gnosis, que solo es desecho, y que en el Antiguo Testamento los judíos la buscaban a través de sus propias filosofías y tradiciones, ya que no puede satisfacer las demandas de la ley. El hombre tiene que cumplir con la ley de Dios perfectamente, y eso es imposible para nuestra carne. Así que por el primer pacto vamos a fracasar, porque nuestros pensamientos están habituados al mal. Necesitamos purificar los pensamientos, y eso solo se puede hacer con el espíritu de la palabra. Si la vida del espíritu está en nosotros, es decir, la palabra, andaremos también por el espíritu. Esto mismo lo escribió Pablo en la carta a Romanos capítulo 8, versículo 8, 9 y 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, ésta se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones. Sabemos qué hacer en cada paso que demos. Tendremos una experiencia personal con Dios y con su Hijo Jesús, porque ellos son los que nos darán la victoria por medio de su Espíritu o palabra. Así se cumplirá que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No debemos perder la oportunidad de ser conducidos por Él, pues la experiencia humana no nos puede salvar. Ningún hombre tiene en sí este poder, ni el pastor, ni el cura, ni el sacerdote, ni el biólogo, ni el científico, ni el político, ni cualquier otro que pueda existir en la tierra. Por eso el primer pacto no puede hacer nada por nosotros. No somos deudores a ese pacto, sino al segundo pacto. Por eso nos dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:12 al 14. Con estas palabras el apóstol Pablo es claro que si somos guiados por el segundo pacto, entonces somos los hijos de Dios. Se dirige a los Gálatas más aún Pablo diciendo, Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No es bueno ser orgullosos de no querer aceptar que el Espíritu nos guíe, porque esto hará que discutamos los unos con los otros. Pablo escribe así, 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Desgraciadamente es la envidia la que hace que se rechace la verdad. Cuando alguien intenta hacer demostración de mayor experiencia y tradición, el otro lo odia, y así termina por odiar también a aquel que solo les quiere hacer el bien, cuando enseña solo como está escrito. Así fue odiado Jesús, porque los tradicionalistas peleaban el uno con el otro por hacer demostraciones de quién sabía más, y cuando Jesucristo llegó, tampoco lo quisieron reconocer y lo vieron como competencia. Y esto nos lleva al día viernes, para estudiar y meditar. No todo es suave, nos dice el espíritu de profecía en la vida del cristiano. Se le presentan duros conflictos, lo asaltan severas tentaciones. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mientras más cerca lleguemos al fin de la historia de esta tierra, más engañosos e insidiosos serán los ataques del enemigo. Sus ataques se harán más violentos y más frecuentes. Los que se oponen a la luz y la verdad se volverán más endurecidos y apáticos y más mordaces contra los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1111. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Se está hablando mucho acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y algunas personas han interpretado esto en forma tal que ha resultado perjudicial para la Iglesia. La vida eterna consiste en recibir los principios vivientes de las Sagradas Escrituras y en hacer la voluntad de Dios. Esto es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. A los que hacen esto les son reveladas la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, porque la palabra es verdad, espíritu y vida. Todos los que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen el privilegio de alimentarse de la palabra de Dios. La influencia del Espíritu Santo convierte a esa palabra, la Biblia, en una verdad inmortal que proporciona fibra y músculo espirituales a quien investiga con espíritu de oración. Mensajes Selectos, tomo 2, página 44. Cada verdadero investigador de la palabra eleva a Dios su corazón e implora la ayuda del Espíritu. Y pronto descubre aquello que lo lleva por encima de todas las declaraciones ficticias de quien se considera maestro, cuyas teorías débiles y vacilantes no están respaldadas por las palabras del Dios viviente. Esas teorías fueron inventadas por hombres que no habían aprendido la gran lección de que el Espíritu de Dios y la vida están en su palabra.
Carta 132, 1900. Maravillosa lección de esta semana. Que Dios te bendiga, hermano.